Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman. Ajustar un lenguaje, tirar del hilo hasta donde lleguen no las palabras, sino la posición que adoptan en la errancia, unidades mínimas de sentido y de destino. Algo puede encenderse allí. Van en esa dirección nuestros ojos. Pasan, pausan, se bifurcan. La lectura es pausada ahora. Mastica eso que la escritura hace visible como pasto, como grama. Los ojos son extremidades que se estiran. En este paisaje, esto es leer. He pensado al leerte que el lenguaje no es necesariamente vasto, sino largo, un gran manto o tapiz sobre el que pasamos el cuerpo, algo físico que cubre y descubre, se desliza o despliega, algo que nos separa y también nos reúne, nos roza. La escritura es el iceberg sobre esa superficie, un bulto, la punta apenas de lo que invisible se resbala, cae hacia adelante, se desliza y se alarga. ¿Escribís para imaginar esa distancia? Martí decía que el lenguaje es jinete del pensamiento y no su caballo. Cito: el cuerpo es droga del pensamiento, mata, endulza, cohíbe, choca, nos dice Rom Freschi. ¿Qué es este precedente? Me pregunto. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿De dónde viene su movimiento tirante, alargado, obstinado, sinuoso? ¿Viene de ese lugar donde todavía están imaginándose las palabras que no fueron dichas como sonido, como destino, donde, cito, no hay diálogo, hay descubrimiento, no hay lenguaje, hay grito, ladrido, cierro cita? Sí, algo viene de ahí. He aquí el boceto de un mapa para iluminar al auditor. Bajo la sombra del jacarandá, Rom Freschi lleva un redondel en su bolso, uno de sus primeros libros de poesía publicado en Buenos Aires en los 90. Luego Rom habrá de sobrevolar el siglo XXI y aterrizar en otros proyectos literarios, en una corriente del tiempo que iluminará también su quehacer en la investigación y la docencia en espacios universitarios y de creación. Entre mezcales y otros bautizos de libros, nos encontraremos con el eco del parque. Y a cierta distancia marina podremos ver a Rom avanzar en una marea de aceite de ballenas, porque es necesario licuar lo duro de la conciencia y luego seguir concibiendo juntas, con el acompañamiento en la ilustración de Luisa Hija, otro libro, y así en esa labor constante de engendrar y parir nace Todas Cuerdas. Bajo un cosmos que no deja de conmover, la mirada oblicuamente poética de Rom da a luz soslayo, para luego dejarse leer en clave atonal en el precedente. Rom trabajó y levantó los fundamentos de la revista Plebeya, cuya etapa, con el sonido táctil del papel, produjo 25 números. Verdaderamente toda una proeza. Bienvenida, Rom, a este último capítulo de la temporada 2024 de Flashback Poetry Education for the World. Un gusto tenerte por acá.
Bueno, Un gusto para mí, muchas gracias. sí, me uno a la alegría y el goce de que estés con nosotros, de que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, según lo que he compartido con ustedes hoy, y en el episodio pasado, una de estas inquietudes que me surge muy singularmente de leerte es esa sensación de longitud del lenguaje, ¿no? Que no, más allá de la vastedad y me gusta mucho eso esa experiencia que he tenido al leerte. Y si pudiera hacerte esta pregunta, y ya que estamos acá, me gustaría preguntarte un poco como invitación también a la imaginación o a imaginarlo, ¿no? ¿Qué tan largo puede ser el lenguaje? Bueno, hola, primero que todo, hola y gracias por la invitación y gracias por la lectura, ¿no? La verdad es que tu pregunta es inmensa, ¿no? Pero la verdad que no sé, yo no sabría. Sí imagino responder en este momento que es tan largo como la distancia entre quien escribe y quien lee, ¿no? Recién escuchaba lo que decías y creo que hay algo de la pregunta por cómo leer que te apareció y que ya con eso me siento como contenta, ¿no? Si uno se hace la pregunta de, bueno, ¿cómo leo? Creo que hay algo que se abre, ¿no? Siempre que se abra una pregunta creo que hay algo por explorar y por vivir. Entonces creo que ahí hay algo que aparece, ¿no? Digamos, incluso en la idea de precedencia, ¿no? Antes de recibir un libro de poesía, bueno, ¿cómo leo? ¿O ¿cómo se lee esto? Creo que es una pregunta que me alegro que haya aparecido, básicamente, ¿no? No sé si algo de eso se responde en cuanto a la longitud. Bueno, yo comentarte, Ron, que tuve un encuentro muy físico con tu poesía. Creo que es una de las cosas que primero percibí. Está en esta necesidad de balbucear para escapar de lo melodioso, para llegar a este modo atonal que yo enfaticé en el programa anterior cuando conversamos con Silvia. Y me hacía una pregunta dentro del programa, si tú estabas volviendo de ese balbuceo o vas hacia allá ahora, estás en esa dirección, que ese alargar de la palabra es el objetivo escritural tuyo. No sé. Lo que se me ocurre es pensar que en realidad, no sé, como que la vivencia para mí implica como una superposición y que la escritura en realidad lo que hace es como plantear una sucesión. Entonces ahí parece que uno va hacia algún lado, pero no sé si uno va hacia algún lado. Uno está en el presente y ahí las cosas se van como superponiendo. A mí siempre me interesó como ver y conmover, mira, como ver qué pasa con el lenguaje como cosa, ¿no? De hecho, me llamó mucho la atención que escuché lo que ustedes grabaron y me encantó, digamos, muchas de las cosas que dijeron, pero me llamó la atención que vos decías que parecía como una intervención en negritas, ¿no? De algunas sílabas, ¿no? Que eso es algo que yo hice en mi segundo libro. En mi segundo libro hay una sección que se llama Entrelazadas y está intervenida con negritas, ¿no? Es como algo que yo hago todo el tiempo y en simultáneo y que, bueno, se va dando sucesivamente en distintos libros de distinta manera. Pero ese colar el sonido es algo que para mí es simultáneo, ¿no? Pero bueno, cuando uno lo tiene que expresar se da como una línea que hace dibujo y que después se superpone. Entonces es un proceso, yo lo vivo de esa manera. Sí, es interesante lo de las negritas, ¿no? Y la forma en que se trasladan las negritas acá también
tiene que ver me parece, con esas palabras que dispersan las letras, ¿no? Y que vos, de alguna manera, proponés o invitás a un ejercicio de lectura distinta, ¿no? A posar la mirada de una manera distinta. Por eso yo mencionaba el hecho de la lectura pausada. Es como que hubiera tuve la sensación de que hay como una sugerencia de que a veces leemos sin ver y que estás proponiendo, no, ver en la lectura lo que brota, lo que sale, que ya estamos casi como incapacitados de ver o que hemos sido como, no sé, se ha Vacunados. utilizado. Sí. Tal cual, sí, 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 ver el dibujo, me encanta eso que vuelva sobre la lectura, porque de hecho también es algo que me parece que, si bien aparece, ¿no? Yo hago el esfuerzo de que no sea sistemático, de que uno no pueda leer un sistema y entonces decir, bueno, entonces cada vez que separa la sílaba significa esto, bueno, cada vez que pone una negrita significa esto. No, yo hago el esfuerzo de que si aparece un sistema, si yo lo veo, lo destruyo. para que exista la posibilidad de que el lector haga la suya, ¿no? Digamos, hay algo ahí de, si bien me parece que el lenguaje es profundamente figurativo y representativo, intento que haya algo de una transmisión mínima y una evocación que sea somática, que sea de cada cuerpo, ¿no? Por eso esto quizás del cuerpo, de ponerse a leer y de ver, de la propia visión, me encanta que me digan eso, me siento contenta. Ahí la longitud, ¿no? Qué flash, la longitud de onda. De acuerdo a lo que tú me dices, la necesidad, y también lo que comenta Silvia, de destacar algo que no se escucha o que no se ha oído. Entonces es como un pequeño grito ahí, como un alto. Lee esto, léelo como debe ser leído. Claro, un ladrido. Que de repente podríamos escuchar un ladrido, incluso acá en Flashback. Y bueno... Pregúntale a Silvia cuando nos conocimos. Le ladré. Bueno, eso es para, claro, sin duda, hacerse notar en la necesidad expresiva de dejar un pensamiento, una emoción claramente definida. Pero yo pensaba lo siguiente respecto a tu poesía. Ya el público en general, las multitudes, voy a hablar de las multitudes, muchedumbres, no tienen un contacto con la poesía, ¿no es cierto?, en el soporte lingüístico. No tienen una práctica de leer poesía. Seguramente han escuchado alguna vez aquí y allá, ¿no? Pero al igual que pasa con la música, lo que predomina es la melodía. Entonces ellos tienen en el oído eso. Y cuando se van a enfrentar contigo, supuestamente primera vez leen un libro de poesía y leen el precedente, no van a entender nada. O sea, ¿qué significa esto? Que me interrumpe mi lectura, iba tan bien y está este corte. Entonces, ¿tú eres consciente de que puedes provocar eso en el lector y que es un peligro, pero a la vez un desafío para él? Sí, a ver, la cuestión como de lo masivo creo que me excede en un punto, a todos nos excede, como que es una imaginación no sé, digamos, a mí lo que me pasa cuando me encuentro en el 1 a 1 con las personas, puede haber indiferencia, por supuesto, pero sí, o sea, a ver, yo cuando soy docente, ¿no? En ámbitos de creación, y ahí, digamos, lo que pasa cuando yo enseño a leer, no solo poesía, sino cualquier texto literario, es que lo que les hago desconectar es justamente lo racional, la idea de entender, digamos. Para mí, el primer efecto literario es un efecto. Es un efecto, justamente, la literatura es un efecto, ¿no? Para mí no transmite nada, ¿no? Entonces, ahí cuando se produce el efecto, los hago concentrarse como, bueno, ¿en qué sienten? ¿En qué pensaron? ¿En qué se acordaron? Y eso es la lectura, ¿no? Digamos, no me puedo hacer cargo de lo masivo. Creo que ahí hay también como muchos prejuicios sobre qué es la gente y qué somos las personas, ¿no?
yo espero, ruego y tengo fe en que no seamos eso, no sé. Y como que no me puedo hacer cargo de la masa. ¿No? Es como... Sí. Rom, mientras ahora te escuchaba, creo que un poquito haces referencia, hace poco escuché una entrevista que le hicieron creo que se llama Jory Graham, ahora no recuerdo bien el nombre, una poeta estadounidense que decía algo que me gustó mucho del poema como una experiencia vital, es decir, no que cuenta una experiencia afuera, sino que la vida misma, hay una suerte de vivencia dramática, cobra vida propia, ¿no? Y que da cuenta de una experiencia. Y me interesa preguntarte en ese sentido porque en algunos momentos en tu escritura, incluso en lo que yo leí, hay algo que tiene que ver con el lenguaje como posibilidad de descubrimiento, ¿no? La escritura poética como posibilidad de descubrimiento. Y quizás me interesa preguntarte en esta experiencia de la escritura del precedente, ¿qué es lo que vino como descubrimiento? Es decir, lo contrario quizás a lo que precedió, ¿no? ¿Qué es lo que sobrevino? No sé, sí, te puedo contar algunas circunstancias que tuvieron que ver con eso, o sea, bueno, una fue el viaje a República Dominicana, el primer viaje que yo hice, que ahí me encontré a ver, yo vivo en el cono sur de Latinoamérica y como que hay una experiencia muy diferente de lo colonial, muy, muy diferente, ¿no? Entonces encontrarme con los restos históricos de la ciudad vieja me resultó como muy, muy interesante y que encima son reconstrucciones, ni siquiera son originales algunas cosas, pero bueno, están todos los rastros de Colón y del pirata Francis Drake y toda esa superposición histórica a mí me flasheó, fue como estar en esto de la simultaneidad absoluta. Eso por un lado. Y después, bueno, digamos, hay algo sí que yo busco como en la escritura y que quizás tiene que ver con esto de lo no masivo y del lugar como de la pregunta de cómo uno lee, que tiene que ver con desasirse un poco de los trajes de la subjetividad y de lo que nos ponen para poder funcionar en la sociedad, ¿no? Digamos, el lenguaje tiene una beta comunicativa y una beta funcional, ¿no? Que por supuesto la necesitamos, ¿no? Porque si no, no podríamos hacer funcionar el mundo, pero también tiene una beta inventiva que si no, no podríamos pensar y tampoco podríamos hacer funcionar el mundo porque no podríamos cambiar, no podríamos trascender, no podríamos envejecer. Entonces, me parece como necesario también ese ir, ¿no? Y creo que hay algo de esa deriva. Yo creo que es bastante oscuro el libro igual, tiene como cierta oscuridad, ¿no? Hay mucho de la vida-muerte, ¿no? En esos trayectos o en esas superposiciones que tiene. Pero bueno, de hecho creo que es uno de mis libros más oscuros. También está atravesado por el proceso de la pandemia que vino inmediatamente después, ¿no? Digamos, en donde hay un montón de soledad, creo que todos, y aislamiento. También está atravesado por la muerte de mi padre, digamos, son circunstancias ahí, la vida, la muerte, ¿no? No sé si respondí o a dónde me fui, pero bueno, pero ahí andamos. Me gusta la idea que subyace a lo que tú señalaste hace un ratito atrás y donde arranca esta idea. Me gusta la idea de enseñarle a la muchedumbre a no ser muchedumbre. Uh-huh. Es decir, sacarlo de ese contexto, ¿no? Y para eso, obviamente, se requiere que alguien también los oriente a explorar esa posibilidad de no ser muchedumbre. Y de algún modo tú lo haces, sin duda lo haces cuando estás con tus estudiantes y tú les dices a ellos, ¿no es cierto? No lean, no usen los planos solamente lógicos, sino que usen sus otros talentos que tienen. Entonces,
Eso a mí me gusta mucho porque tú sabes que yo estoy enfrascado en un proyecto de educación poética o de by poetry, perdón, education by poetry. Entonces siento de que eso es muy importante porque sin duda que por ese motivo estas obras, así como la música dodecafónica, es de lectura o de escucha de muy segmentos de público muy pequeños, porque obviamente no existe la preparación para abordarlo. Se requiere una preparación. Yo te digo, francamente, que si yo hubiese leído tu libro hace unos 30 años atrás, me habría costado mucho, pero ahora no. Y no me parece incluso oscuro como tú lo dices. Para mí está pristinamente claro todo. Sí, en serio. Bueno, un asunto de percepción. No lo dije oscuro en el sentido de difícil, lo dije oscuro en el sentido de dark, quizás, como que tiene a lo mejor un cierto pesimismo. En ese sentido, dije oscuro, no sé. Igual hay mucho juego también y hay pasión por el lenguaje, que siempre hay alegría, ¿no? Pero sí. bueno. Yo creo que eso disimula lo otro, lo que tú tenías en tu alma cuando lo escribiste. No, eso seguro, digamos. De hecho, yo creo en la beta terapéutica también de la escritura. Creo que uno, cuando está en sus momentos oscuros y escribe, estás haciendo, digamos, una vía de escape a la situación de oscuridad. Y hay una alegría en el escribir, que es lo que ayuda a que uno pueda sobrevivir a las situaciones oscuras. Por eso cuando interpretan que una poeta escribe de una manera y después se suicidó y por eso, digamos, escribió de esa manera porque después se iba a suicidar, a mí me parece sumamente corta, digamos, esa interpretación. A mí me parece que mientras escribió estaba eligiendo la vida y estaba feliz con la escritura, aun cuando escribiera cosas tristísimas, trágicas, ¿no? Digamos. Qué lindo eso que decís, estaba eligiendo la vida y trayendo tus propias palabras, estaba envejeciendo, ¿no? Que es una manera de estar en la vida. Y bueno, como supongo que ya nos queda poco tiempo, Ron, me encantaría pedirte que nos leyeras vos algo de tu precedente. Ok. A ver, no me acuerdo los que ustedes leyeron. No sé si tienen alguno que... A ver... Nosotros leímos el primero. Sí, el primero. Último, me parece, ¿no? Ok. Este me gusta. Bueno, empiezo, ¿les parece? ¿Sí? La narrativa se ofrece al sentido, hace historia, examina cada pulso, convierte la insistencia en sentido, la reincidencia en sentido, obliga a la dirección. Al chocar con lesotres, al elegirle es, al cambiar la gramática, al pensar en lenguaje, produce a su vez pensamiento. La máquina se sueña sola, ha echado a rodar su fant asmas, sus yeguas nocturnas. Traducciones. Cada fragmento deja ella, resi, dúo. Ofrecido al sentido. La historia y la filosofía se ponen en la corona de las mayúsculas. Hay sentido, hay. Ahí nos dirigimos. Ahí hay las mismas letras que sentido. Hay destino, lo sido, lo tenso, lo oído. Todo tan densito. Dicen estos labios bellos. Se sientan en lesotres, disientan entre ellas. Aquí en el ápice del sueño, de un pensamiento que ha sido desprendido de una sola sílaba. Las ninfas nos invaden por millones, fantasmas en la máquina que narra, suena, dona, aplasta el pensamiento, que la pare como a una burbuja. Ha sido un bonito descubrimiento para mí, algo tardío, confieso, porque nos conocíamos hace como 6 años atrás por Facebook de tu poesía. Me hizo entrar en un discurso que me provocaba a descubrir qué es lo que quería decir, ¿no? A un descubrir
desde ese golpe físico, que para ti parece ser muy importante, ¿no? A ese otro, ¿no? Al del ser, más que el del parecer. Yo no sé si hay algo importante en eso, en el contexto de tu poesía, entre el parecer y el ser, pero bueno, tenemos que ir ya, estamos terminando contigo. Me encanta lo que decís, me parece que estamos todo el tiempo sometidos a la lógica del parecer, y es un sometimiento, ¿no? Sí. Y me encanta que te haya provocado a preguntarte eso, porque creo que por ahí es donde uno, bueno, después elige dónde aparenta, ¿no? Pero bueno, por lo menos es dueño de uno mismo. Silvia, bueno, para despedirnos de esta temporada 2024 de Flashback, ya terminando este ciclo. Bueno, sí, gracias a ambos y a la audiencia que nos escucha. Y bueno, una cosa que me quedó también de tu lectura es esta idea de Anne Carson de que el contacto es crisis, ¿no? Porque está todo el tema de la colisión en esta poesía. Me parece transformador también esa posibilidad de leerte de esa manera, ¿no? Sí, el choque es parte del choque, la colisión y la transformación que eso produce, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Rom, por acompañarnos en este cierre de temporada. Gracias a ustedes. Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.